Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Bien, me parece que quedamos acá. ¿Alguien me refresca la memoria? Sí, Alicia, por ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Bien, nos quedamos acá, ¿sí? A ver, Alice Romero, ¿me escuchas? Buenas tardes, Lice. Sí. Buenas tardes. ¿Usted ha revisado lo que le hemos pedido la clase pasada? No pude asistir a la clase pasada, Lice. ¿Qué buen empiezo tienes, chico? No estaba en mi casa. No pude llegar a tiempo. ¿Cómo terminaremos? Bien. María del Carmen, gracias. María del Carmen Bellido. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has revisado lo que le hemos pedido? Sí, licenciado, pero no puedo hablar mucho porque me acaban de hacer cirugía de muela. No puedo hablar mucho. Perdón. No le escucho. Perdón. Le comento que no puedo hablar mucho, es que me hicieron cirugía de muela del juicio y no puedo abrir mucho la boca por los puntos. Ya. Bueno. Gracias. Abraham Ramos. Abraham Ramos. Listen, dígame. La misma pregunta. Abraham, ¿has hecho la tarea? No, la anterior clase no asistí, Listen, ahora no sé si me está preguntando por la investigación de la anterior vez. Bien. Fernando Romero. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha hecho el repaso de lo que le hemos pedido? El repaso no lo hice, Licen. Bueno. Ya pronto tendrán los resultados de la prueba. Bien. Bueno. Bien, aquí habíamos quedado en la clase pasada. Nos habíamos referido a un concepto que es bien importante en economía y nos referimos al nivel general de precios. El nivel general de precios no es más que el precio agregado de los bienes y servicios medidos durante cierto periodo de tiempo, ¿cierto? Ahora, el tema es cómo determinamos ese precio agregado. La respuesta es a través de los índices de precio. Y entonces tenemos dos tipos de índice. El índice de precios simple y luego el índice de precios compuestos. Este último es el que nos interesa para entender el concepto de inflación. Bien, estamos ahí entonces. Colocamos como subtítulo índice de precios compuestos. El índice de precios compuestos es el precio agregado de un conjunto de n bienes que se producen y se consumen, ¿verdad?, durante cierto periodo de tiempo en un sistema económico. Bien, ¿cómo determinamos el índice de precios compuestos? ¿Cómo determinamos? Y entonces ahí aparecen varias metodologías para medir el índice de precios compuestos. Uno de ellos es el llamado índice de precios de las PEIRES. Índice de precios de las PEIRES. IPL es su significado. Bien, este índice se define de esta manera, ¿sí? En realidad, el índice de precios de las PEIRES es la media aritmética ponderada de precios y cantidad
¿verdad? Ponderada por los precios del periodo base. ¿Sí? Esto es fundamental. Ponderada por los precios del periodo base, Entonces, tómese en cuenta esa situación. El índice de precios de las PEIRES no es más que la media aritmética, no es más que eso, que la media aritmética ponderada por los precios del periodo base. Y ahí tienen ustedes la fórmula de cálculo, ¿sí? Bien, supongo que eso lo han debido estudiar muy bien en un curso de estadística. Entonces yo lo tomo simplemente como una aplicación. Y el índice de precios de Paget o Pasch, ¿no? De Paget o Pasch, ¿no? También ahí está su fórmula de cálculo, que en realidad es la definición algebraica del índice de precios de Paget. Y se define como la media aritmética, ¿sí? Se define como la media aritmética ponderado por los precios del periodo corriente. Entonces vean la diferencia significativa en ambas metodologías. Mientras que las PEIRES pondera por el periodo base, los precios por el periodo base, sin embargo, Paget pondera los precios del periodo corriente, ¿no? Sirven como ponderación o como factores de ponderación los precios del periodo corriente. Bien, esta diferencia es fundamental. Y en ese contexto, siempre el índice de precios de las PEIRES va a ser mayor al índice de precios de Paget, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ponderada por los precios del periodo base. Y no sabemos el comportamiento de los precios más adelante, ¿no? Por esa razón, siempre el índice de precios de las PEIRES va a ser superior al índice de precios de Paget. Bien, ahora, ¿cómo se procede? ¿Sí? ¿Cómo se procede metodológicamente? De una serie de datos de precio y cantidad de n bienes, ¿verdad? Primero, debemos definir el periodo de referencia. Lo primero que debemos hacer es definir el periodo de referencia, ¿no? Que se denomina periodo base. Y a partir de ella se encuentran los índices de precio. Ahora, encontrar los índices de precios no es lo suficiente. Tenemos que determinar, por si acaso, la variación del nivel general de precios. Es decir, cómo varía periódicamente el índice de precios o el nivel general de precios. Bien, entonces, metodológicamente, dado un conjunto, ¿verdad?, de precios y cantidad de n bienes, primero debemos definir el periodo de referencia y luego hacer el cálculo del índice de precio, bien tomando en cuenta las PEIRES o tomando en cuenta Paget para cada periodo. De esa manera vamos a tener los índices de precios de cada periodo. Y recuérdese que el concepto de índice de precio no es nada más ni nada menos, ¿verdad?, que establecer una equivalencia entre los precios absolutos de los bienes y servicios y los precios relativos de los mismos. Bien, encontrar los índices de precios nos permite a nosotros entender cómo cambia los precios de los bienes y servicios en un horizonte temporal, ¿sí? Cómo va cambiando. En algún momento puede elevarse y en otros momentos puede disminuir. Pero lo más importante es determinar la variación del nivel general de precios. Debemos establecer la variación del nivel general de precios. Y entonces, ¿cómo determinamos esta variación del nivel general de precios? ¿Cómo determinamos? Bien, supóngase que tenemos los índices de precios asociados a los diferentes periodos temporales, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros tenemos que hacer es de tomar
debemos tomar. ¿Sí? Debemos tomar el índice de precio de un periodo cualquiera, ¿cierto? Y luego restarlo sobre el índice de precios del periodo anterior y luego dividirlo entre el índice de precios del periodo anterior y multiplicar. Es decir, de los vemos luego, aparte de ella, vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener dos fenómenos, ¿sí?, que en la literatura económica se conoce con el nombre de inflación y deflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Bien, si nosotros nos remitimos a un manual de economía, de cualquier autor, ¿verdad?, vamos a encontrar una definición de este concepto. Palabras más, palabras menos, se refiere, ¿verdad?, al aumento social general de... Ahora, ¿cómo podemos operacionalizar esa definición? Bien, a través de la variación del nivel general de precios. Cuando la tasa de variación del nivel general de precios es mayor a 0, significa que tenemos inflación, es decir, tenemos un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, generalmente en un año, ¿no? Generalmente en un año. Con frecuencia nosotros conocemos cuál es la variación del nivel general de precios, ¿sí? Mensualmente el Instituto Nacional de Estadística nos provee de esa información. Y la deflación se va a dar cuando la tasa de variación del nivel general de precios, ¿verdad?, sea menor que 0. Y la deflación hay que entenderla como la disminución generalizada y sostenida de los precios de los N bienes existentes en el mercado durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Generalmente un año. Y si eso es 0, significa que no tenemos inflación y tampoco tenemos deflación. Quiere decir que hay un estancamiento en el nivel general de precios, ¿sí? Bien, existen periodos donde la tasa de variación del nivel general de precios se mantiene casi constante, ¿no? Significa que durante esos periodos no tenemos ni inflación, tampoco deflación. Bueno, entonces acá lo que hemos hecho es recordar dos conceptos, concepto de inflación y el concepto de deflación. A partir de un ejercicio numérico vamos a intentar aplicar todo este conjunto de cosas que acabamos de aprender o recordar. Bien, ¿alguna consulta? Hola. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos con el ejercicio. Bien, supóngase por un momento que una economía hipotética arroja los siguientes resultados, ¿sí? Vamos a suponer, ahí tenemos unas estadísticas de los años 2015, 2016 y 2017 de dos bienes. Durante esos periodos de tiempo se han estado comercializando a esos precios, ¿verdad? Y se han estado vendiendo a esos niveles de venta, ¿sí? 0,40 bolivianos, pongámoslo, 0,50 bolivianos, pongámoslo, 0,60 bolivianos. Supóngase que el bien A es pan y supóngase que el bien B es leche. Y vamos a suponer que esta economía hipotética vive de pan y leche. Y tenemos esas estadísticas. Ahora, deseáramos, ¿sí?, a partir de esta información estadística, ver en qué periodos hemos tenido inflación,
¿En qué periodos hemos tenido deflación o estancamiento en el nivel general de precios? Entonces, para cada año vamos a determinar el índice de precios, ¿sí? Considerando, aquí hay un elemento bien importante, ¿sí? Considerando el año 2015 como periodo de base. No se olviden eso, ¿sí? Que el año 2015 es un periodo de referencia, ¿no? Es el periodo base. Bien, y entonces vamos a utilizar las PEIRES, luego vamos a utilizar PASH, luego vamos a ver la tasa de variación del nivel general de precios. Bien, pueden hacer una toma de pantalla, podrían volver otra vez a realizar en algún momento a modo de práctica este mismo ejercicio. Bien, entonces empecemos. Vamos a calcular el índice de precios de las PEIRES. El índice de precios de las PEIRES, cuya fórmula de cálculo es esa. Vean lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es agarrar el precio corriente y multiplicarlo por la cantidad del periodo base. Y luego debemos multiplicar precio y cantidad del periodo base, ¿no? Y esto vamos a hacer así sucesivamente en cada uno de los periodos. Bien, entonces vamos. Si me ayudan ustedes, chicos. Entonces acá calculemos. Si tienen a mano una máquina de calcular, les ruego, por favor. Bien, el índice de precios de las PEIRES para el año 2015. El índice de precios de las PEIRES para el año 2015. Vamos. Entonces, esto es igual a precio por cantidad 0,40 por 520. Por 520. Bien. Por 520. Más 5.20. 520 por 400. Y todo esto dividido entre 0.40 por 520 más 5.20 por 400. Y esto multiplicado por 100. Ahora, hay una regla, ¿no? Hay una regla al momento de calcular estos índices. Siempre va a ser 100, y compruébenlo. Siempre va a ser 100 en el periodo base. Siempre. Siempre va a ser 100 en el periodo base. Bueno, ahora, para los demás periodos, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar simplemente será el precio corriente, ¿sí? El precio corriente de ambos periodos. Y luego se va a mantener esas mismas cifras, ¿sí? Entonces, vamos para el índice de precio de las PEIRES para el año 2016. Entonces, raya de fracción, y entonces ahora es 0,50, precio corriente, por 520, más 5,60, por 400. Y luego ID 0,40 por 520 más 5.20 por 400. Y esto por 100.
Y luego el índice de precios de las PEIDES para el año 2017. Entonces es 0,60 por 520 más 6 por 400 sobre 0,4 por 520 más 520 por 400. Y esto por 100. Bien, si alguien tiene los resultados, me los puede pasar, me los puede indicar, por favor. $109,27 vendría a ser. Si es 26,5, redondeándolo a dos cifras, 27. Vamos, para el siguiente. $118,53. Ya, bien. ¿Están de acuerdo los demás? Por si acaso. Hola. Sí, licenciado, eso sale. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Bueno, sale eso. Bien, voy a borrar por si acaso. Voy a borrar esto, hagan una toma de pantalla. Bien, lo mismo se los voy a mostrar ahora desarrollando las operaciones. ¿Sí? Bien, y ahí está lo que hemos encontrado. Ahora encontremos el índice de precios de Paché o de Pache. Encontremos el índice de precios de Paché o de Pache. ¿Sí? Y recuérdese que el índice de precios de Pache no es más que la media aritmética ponderado por los precios corrientes de los n bienes que se toman en cuenta para su cálculo. Bien, ahí tienen ustedes la fórmula de cálculo. Verán ustedes que cambia PQT, PQ, ¿no? Y lo único que no cambia es en el periodo base. ¿Sí? Se los voy a poner. ¿Sí? Ahí está. Eso se mantiene constante. Bueno, entonces ahora encontremos el índice de precios de Pache. Bien, no voy a calcular para el año del periodo base porque sabemos que el índice de precios de Pache para el año 2015 es 100. Siempre en el periodo base es 100. Ahora vamos para el índice de precios de Pache para el año 2016. Bien, precio y cantidad del periodo corriente, vamos, 0,50 por 540, me corrigen si estoy equivocado, por favor, más 5,60 por 4,20. Por 4,20. ¿No? Y abajo, atentos con esto, 0,40 periodo base por 540 periodo corriente. Más periodo base 5,20 por 420. Y esto multiplicado por 100. Bien, y luego el índice de precios de Pache del año 2017. Entonces tenemos 0,60
por 515 más 6 por 405. Luego 0,40 por 515 más 520 por 405. Bien, y esto multiplicado por 100. Bien, ¿alguien tiene los resultados? El 2016 sale 109,25. Sí sale, sale. 109,25, ya. 118,47. 118,47. Listo, ya está. Bien, ahora, una aclaración. ¿Sí? Una aclaración. Los índices de precio de las Peires y PASH, ustedes ven, sus definiciones son totalmente diferentes. ¿Sí? Son totalmente diferentes desde el punto de vista algebraico como también desde el punto de vista de la definición cualitativa. Las Peires pondera los precios del periodo base y PASH pondera los precios del periodo corriente. Por lo tanto, no esperen que ambos índices sean el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Por si acaso. Puede haber más de uno, ¿verdad?, que pueda estar sospechando que va a obtener esos índices de precio iguales, ¿no? Por lo tanto, podría uno utilizar las Peires o PASH. No, mentira. ¿Sí? Mentira. Bien, entonces, espero que eso esté claro. Espero que eso esté claro. Bien, lo que acabamos de hacer, ahí lo tiene. ¿Sí? Ahí lo tiene. Efectivamente es 109.25, 100.18.47. Entonces, estamos mostrando que efectivamente se cumple lo que habíamos señalado, que el índice de precios de las Peires siempre va a ser un poquito mayor que el índice de precios de PASH. ¿Sí? Ahora, las Peires, por si acaso, tiene, si quieren ustedes, una visión positiva sobre el índice de precios. Él sostiene que siempre va a ir en aumento el índice de precios de las Peires. Sin embargo, PASH tiene una visión un tanto negativa, un tanto conservadora, ¿no?, de que los precios no van a aumentar, ¿sí?, de súbito. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión. Bien. Bueno, ya hemos hecho un ejercicio ilustrativo al respecto. ¿Sí? Ahora, vamos a encontrar la tasa de variación del nivel general de precios. Y para eso debemos seleccionar uno de estos dos índices. Bien el índice de precios de las Peires o bien el índice de precios de PASH. ¿Sí? Bien, vamos a utilizar, para calcular la tasa de variación del nivel general de precios, vamos a utilizar las Peires. ¿Sí? Vamos a utilizar las Peires. Recuérdese la fórmula de cálculo: el índice de precios del periodo menos el índice de precios del periodo anterior, y así sucesivamente. Entonces, si vamos a utilizar las Peires, ¿no es cierto? Si vamos a utilizar las Peires, entonces tendríamos lo siguiente, ¿sí? La tasa de variación, ¿sí?, para el año 2016 será igual. Lo pongo como fórmula. El índice de precios de las Peires del año 16 menos el índice de precios de las Peires del año 2015 sobre el índice de precios
de las Peires del año 2015 y esto multiplicado por 100. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos, el índice de precios de las Peires es 109, lo voy a hacer directamente, por cierto, 109.27 menos 100 sobre 100, y luego se van estos con estos, y entonces el resultado resulta ser 9.27. 9.27. Bien, la tasa de variación del nivel general de precios para el año 2017, directamente lo voy a hacer, va a ser igual a 118,53 menos 109.27 sobre 109.27 multiplicado por 100. Si alguien me ayuda con la máquina, les ruego. ¿Cuánto es eso? 8,47. Bien. Ahora, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es la interpretación? Bien, atentos con esto. ¿Sí? Atentos con esto. Este es el año 2015. Ese es el año 2015. Este es el año 2016 y este es el año 2017. Este es el 31 de diciembre del año 2015. Este es el 31 de diciembre del año 2016. Y este es el 31 de diciembre del año 2017. Ahora, al 31 de diciembre del año 2015 es 100 el índice de precios de las Peires. Al 31 de diciembre del año 2016 es 109. 109.27. ¿No? Y al 31 de diciembre del año 2018 es 118.53. Bien. Ahora, nosotros hemos calculado, ¿sí? Hemos calculado para el año 2016. ¿Qué significa eso? Significa que hemos encontrado, ¿sí?, la tasa de variación del nivel general de precios del año 2016, Y hemos visto que acá los precios se han disparado en un 9.27%. Y el año 2016. Y el año 2017, todo este periodo de tiempo, ¿sí?, los precios se elevaron en el orden del 8.47%. Por lo tanto, de acuerdo con las Peires, hemos tenido durante estos periodos inflación, ¿sí? Hemos tenido un aumento sostenido del nivel general de precios. Bien, ahora uno puede utilizar las Peires o uno podría utilizar PASH, ¿no?, dependiendo de lo que se le pida. Ordinariamente se calcula las Peires, ¿no?, ordinariamente, ¿sí? Luego, anualmente se calcula el índice de precios de PASH. Luego le diremos por qué. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Todo claro, licenciado. ¿Ah? Bien. Bueno. Entonces, estoy borrando esto por si acaso. Bien, todo lo que hemos hecho lo tienen ahí, ¿sí? Y ahí tienen el índice de precios de las Peires. Bien, luego entonces tenemos inflación, ¿no? Tenemos inflación. Bueno, ahora,
Para terminar esta parte de dinero e inflación, para terminar, dentro de la literatura de la macroeconomía, el índice de precios de las PYDEs se conoce con el nombre del índice de precios al consumidor. ¿Sí? Es el IPC, el IPC, el IPL. Entonces, atentos con esto. El índice de precios de las PYDEs no es más que el IPC. Y para encontrar el IPC, recuérdese que se toma una cesta, ¿no? Se toma una cesta de bienes y servicios y periódicamente, mensualmente, se van midiendo los precios de estos productos. Estos productos se dividen en 12 divisiones, ¿no? Y en cada una de las divisiones se va haciendo un monitoreo de los precios que corresponden a cada una de las divisiones. Luego, el índice de precios de Pasch es el deflactor del PIB. Es el deflactor del PIB, ¿sí? Es el deflactor del PIB. ¿Sí? Tómese en cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a tener frecuentemente es el IPC. Anualmente vamos a tener el deflactor del PIB. ¿Sí? Bien, si el IPC como una medida para medir el nivel general de precios, ¿sí? Frecuentes, se toma como periodo base, por si acaso, para su información, el año 2016, ¿sí? Y la canasta o la cesta de bienes y servicios que se releva periódicamente para su cálculo, toma en cuenta 397 productos. Entiéndase bien, 397 productos. Y estos 397 productos se agrupan en 12 divisiones. Se agrupan en 12 divisiones. Y ahí tenemos la división alimentos, tenemos la división bebidas, la división vestimentas, la división viviendas, la división muebles, salud, transporte, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, a modo de tarea para la próxima clase, los niños llevan tarea clase. ¿Sí? Me lo van a subir hasta el viernes antes de mediodía. ¿Sí? Me van a hacer una tarea relativa al IPC. ¿Sí? Me van a definir qué es el IPC. ¿Qué es el IPC? ¿Cierto? Me la van a contar. ¿Qué es el IPC? ¿Cuál es el periodo base que se toma? ¿Cuál es el periodo base que se toma? ¿De cuántos productos está constituido la cesta de consumo? ¿Sí? ¿Cuáles son esas divisiones? ¿Cuáles son esas divisiones? Y luego después, tómeme datos estadísticos, tome datos estadísticos, ¿sí? Del año 2020. Del año 2020. Datos estadísticos del año 2020. ¿Sí? Datos estadísticos del año 2020 y muéstreme, ¿sí? El IPC de cada una de las divisiones. De cada una de las divisiones. ¿Sí? Es decir, me va a mostrar el IPC de alimentos, el IPC de bebidas, el IPC de vestimentas, el IPC de viviendas, el IPC de muebles, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, porque todo esto ya está calculado, jóvenes, ya está calculado. Ustedes entren al Instituto Nacional de Estadística y si no encuentran, vayan ustedes, visiten las oficinas del Instituto Nacional de Estadística, váyanse bien tempranito, 8:30, búsquenle al bibliotecario, ¿sí? Es un señor que cuando ustedes ingresan por el segundo anillo, entre la
Virgen, a ver cómo es, la avenida Virgen de Cotoca, ¿no? Y a ver cuáles avenidas son. Está entre la avenida Virgen de Cotoca y Canal Cotoca, exactamente. Está al ladito de la Universidad de la Gabriel René Moreno, segundo anillo. Búsquenle al señor Mejía, búsquenle al señor Mejía. Pídanle esta información y me lo van a enviar hasta el viernes a las 12. ¿Sí? Me hacen el análisis correspondiente, por si acaso. Bien, ¿alguna consulta? Hola. No lo hice. Licenciado, Bien. sería, ¿te puedes repetir vuelta las cosas que nos estaba pidiendo? Yo no logré anotarlo todo. Tú ingresas, tan pronto termine tu clase, tú ingresas a la página de la universidad, vas a tu curso y ahí va a estar la tarea, ¿sí? Y ahí va a estar lo que acabo de señalar. Ah, ya, muy bien, licenciado. ¿Te parece? ¿Está bien? Sí, licenciado, sí. Ya. Bien. Bueno. Entonces, ya hemos hecho todo esto. Ahora, veamos datos estadísticos de la economía boliviana. Veamos datos estadísticos de la economía boliviana. Entre los años 2010 y al 2019, esta ha sido la tendencia del IPC, ¿sí? Vayan ustedes al Instituto Nacional de Estadística, esa es la fuente principal, y ustedes van a corroborar esto. La base es el año 2016 y ahí tienen ustedes el IPC, ¿no? El IPC. Ahora, queremos calcular la tasa de inflación para cada año, fácil, ¿cierto? Fácil. Para el año 2011, 78.32 menos 73.26 dividido entre 73.26 multiplicado por 100 y vamos a tener, ¿sí?, la tasa de variación del nivel general de precios, que se conoce popularmente como la tasa de inflación. ¿Sí? Utilizamos esa relación de cambio. Entonces vemos que para el año 2011 los precios de los bienes y servicios se han elevado en 6.91 y el año 2019 en 1.47. Bueno, entonces compruébenlo, chicos, compruébenlo, ¿sí? Comprueben que esta ha sido la tasa de variación del nivel general de precios para cada año. Y podemos observar que del 2011 al 2019, ¿sí?, hemos tenido inflación, ¿sí? Inflación. En algunos años más severo que en otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2011 hemos tenido una subida de los precios en el orden de los 6.91%, ¿sí? Luego después, el año 2013 también hemos tenido un aumento sostenido del nivel general de precios, 6.49, ¿cierto? Sin embargo, la tendencia ha sido a la baja. La tendencia ha sido a la baja, ¿no? Entonces, la política monetaria ha intentado, si quieren, aplacar la inflación, ¿sí? Ha intentado aplacar la inflación desde el año 2011 al 2019. Bien, pero la otra cara de la medalla es cuánto le costó, ¿sí? Cuánto le costó a la economía boliviana, ¿sí?, aplacar esa tasa inflacionaria, ¿sí? Bueno, hay estudios al respecto donde señalan que el costo ha sido significativo y quienes se han llevado la mayor torta de este costo han sido los banqueros, ¿sí? Han sido los banqueros, ¿no? Durante estos años han hecho mucha plata los banqueros. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Sí?
Generalmente hay inflación en los últimos meses de los años. Lo que hace es colocar, ¿sí?, algunos activos financieros a la venta. Ustedes recordarán que cada año se han colocado lo que se llaman los bonos navideños, con una tasa muy alta. Yo tengo entendido en algún momento llegó al 9%, ¿no? Una tasa muy atractiva. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno boliviano? Quita bolivianos del sistema financiero, a cambio le entrega papelitos, que son los bonos, ¿verdad? Pero con la condición de que cumplido el periodo, ¿no?, de esos activos financieros, es decir, cuando redima esos activos financieros, el gobierno tiene que pagar unos intereses. Y ese es el costo de la inflación, ¿no? Y ese es el costo de la inflación. Bien. Finalmente, vamos a referirnos al deflactor del PIB, ¿no? Este índice es bien importante, especialmente dentro de la economía monetaria, porque a través de este indicador podemos hablar de dos conceptos que son bien importantes, ¿no? El concepto de variable real y variable nominal. Recuérdese que el deflactor del PIB es un índice de precios, ¿no? Es un índice de precios. Nos determina los precios de los bienes y servicios en términos relativos, ojo, utilizando el PIB, ¿sí? Utilizando lo que se produce y se vende durante cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Y toma como periodo base el año 1990, ¿sí? 1990. Si ustedes me dijeran, entre el IPC y el IPP, ¿cuál es el indicador que refleja mejor el comportamiento del nivel general de precios? Con seguridad es el IPP, es decir, el índice de precios de PASH, con seguridad. ¿Por qué? Porque toma para su medición todos los bienes y servicios que se producen y se consumen durante cierto periodo de tiempo, ¿sí? Sin embargo, el índice de precios de las PEIRES toma una cesta de 297 artículos, ¿sí?, de 297 mercancías, ¿no? Por lo tanto, está tomando una parte de lo que se produce, ¿no?, en la economía. Sin embargo, el deflactor del PIB, que es el índice de precios de PASH, toma toda la cesta completa de bienes que se produce y se consume durante un año. ¿Sí? Ahora, bien, voy a hacer un pequeño alto porque tengo problemas acá. Nos vamos a dar 5 minutitos, chicos, mientras arreglo mi presentación. Vayan a tomarse un vasito de agua, chicos. Voy a dejar la presentación por 5 minutos. Sí, listen. Licenciado. Bien, bien. Entonces, hayamos quedado acá. Entonces, veamos un poquito en qué medida el índice de precios de PASH, que se conoce como el deflactor del PIB, nos permite entender otros conceptos, ¿sí? Bien, recordemos que podemos encontrar el PIB, nominal, ¿verdad?, multiplicando precio por cantidad, ¿verdad?, del periodo corriente, ¿no? De esa manera podemos determinar el PIB nominal. Y el PIB real podemos encontrar multiplicando el precio en el periodo base multiplicado por la cantidad del periodo de referencia, por el periodo corriente. Pues bien, ahora, si estas dos relaciones las dividimos miembro a miembro, de esta manera, PIB nominal entre PIB real igual a esta expresión, y entonces veremos que esta expresión no es nada más ni nada menos que el índice de precios de PASH. Por lo tanto, todo esto yo lo puedo representar o lo podemos representar, dado que es el índice de precios de PASH, lo podemos representar de esa manera.
Alfa se conoce con el nombre del deflactor del PIB. Se conoce con el nombre del deflactor del PIB. Entonces, el deflactor del PIB es el PIB nominal dividido entre el PIB real, ¿no? Alfa, el deflactor del PIB. Entonces, esta secuencia de hechos, ¿sí? Estas operaciones que llevamos a cabo, ¿sí? Estas operaciones que hemos desarrollado, nos permite transformar, nos permite llevar, ¿sí? Nos permite llevar el PIB nominal y expresarlo, ¿sí? El PIB real. Para calcular el PIB real, ¿verdad? De un determinado periodo, agarre usted el PIB nominal y divídalo entre el deflactor del PIB. Este proceso se llama, por si acaso, deflación. Para deflactar, ¿sí? Una variable, tenemos que utilizar esta relación. De esta manera se introduce el concepto de, se introduce el concepto de variable real y de variable nominal. Recuérdese que las variables nominales son aquellas variables medidas en un momento determinado del tiempo. Sin embargo, las variables reales son aquellas variables medidas en un periodo, ¿verdad?, denominado periodo base. Sin embargo, acá tenemos una relación. Una variable se puede transformar en una variable real agarrando la variable nominal y dividiéndola entre 1 más el deflactor o el índice de precios. ¿Sí? El deflactor del PIB o un índice de precios. Bien, entonces, en resumen, podemos señalar que la variable real va a ser igual a la variable nominal sobre el índice de precios. Bien, esta relación nos va a poder mostrar, por ejemplo, situaciones como esta. Voy a, con esto, terminar esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, supóngase, ojo que estos son datos reales de la economía boliviana de los años 2010 al 2019. Tenemos las siguientes cifras, ¿no? Tenemos las siguientes cifras. Bien, hemos calculado la tasa de inflación, recuérdese, ya lo hemos hecho. Bien, ahora, inciso B. Supóngase, por ejemplo, que tenemos unas estadísticas del ingreso promedio mensual de un profesional, ¿sí? Pueden entrar ustedes a la página web del Instituto Nacional de Estadística y ver el ingreso promedio mensual de un profesional, de un trabajador de la construcción, etcétera, etcétera. Bien, vamos a suponer, ¿sí?, que estos datos fueron extraídas de una fuente muy importante y estos datos son altamente confiables. Supóngase que para el año 2013, ¿sí?, un profesional percibía un sueldo de 3.590 bolivianos. Y luego, el año 2014, 3.595. El año siguiente, 3.617. ¿Verdad? Luego 3.800 y finalmente 4.265. Bien, de acuerdo con esta información, ¿el poder adquisitivo de los trabajadores aumentó, disminuyó o permaneció constante? Bien. Entonces, veamos. Ahí tenemos el ingreso promedio mensual de un profesional para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 3.590, 3.595 y así sucesivamente. Entonces, vamos a calcular ahora los salarios reales. ¿Sí? Vamos a calcular los salarios reales, tomando la relación que acabamos de encontrar. Entonces, agarramos el salario nominal y lo dividimos entre el índice de precio. ¿Sí? Lo dividimos entre el índice de precio. Entonces, el salario real será igual al salario nominal entre el índice de precios del año 2013. ¿Bien?
Y eso es exactamente, eso nos da exactamente esta cifra, 3.500 dividido entre 0,8718. Recuérdese que este es el índice de precios, ¿verdad? Esta es la columna del índice de precios, siempre expresado en tanto por uno, y entonces es 4.117,92. Bien, ahora hagamos el mismo ejercicio para el periodo siguiente, ¿sí? Para el periodo siguiente. Vamos. Entonces tenemos para el año 14 igual, raya de fracción, 3.595 sobre 0,9171. Si alguien me da el resultado. Veo que nadie está atento por lo visto. 3.919.96. 3.919,96. ¿Perdón? 96, licenciado. 96. Gracias. Bien, el salario real para el 2015, vamos, 3.617 entre 0,94,42. Vamos, ¿cuánto es eso? 3.830,76. 66. 76. Y finalmente, 76. 76. Ya, gracias. 76. Bien. Ahora para el año 2016. Vamos, es 3.800 sobre 0,9816. Vamos. 38, 71,23. 38. 71. 3.871. 38. 71, licenciado. 71,23. Bien. Bueno, si seguimos calculando, lo que estamos haciendo en la práctica es determinar el salario real. El salario real. Bien, ahí está. Entonces, podemos observar, si bien el salario nominal aumentó, ¿sí? Y la pregunta es, ¿debiéramos estar alegres por esta situación? La respuesta es no, porque resulta que nuestro salario real disminuyó hasta el año 2016. Y fue el año 2017, ¿verdad?, que recuperamos el salario del año 2013. Pero sin embargo, todos estos años ha estado disminuyendo el salario real. Y entonces ustedes saben muy bien, para el análisis económico siempre variables reales, pero nunca variables nominales, ¿sí? Nunca variables nominales. Bien, espero que esta clase haya sido provechosa. Si hay alguna pregunta, le escucho. Bueno, que tenga una tarde bonita. Nos reencontramos la clase que viene. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su atención. Dime. Ahí en su diapositiva ha tachado el salario. ¿Eso por qué? ¿Que no trabajemos con eso, dice? Sí. No, lo que yo quiero decir es... Sí. No, lo que yo quise decir es que a la hora de hacer análisis
económico, Ujú. a la hora de hacer análisis económico, siempre usted tome variables reales y nunca variables nominales. ¿Sí? Usted puede estar como un político, ¿verdad? Que cada día sale a la prensa. La economía boliviana crece, efectivamente, en términos nominales, pero no nos olvidemos, ¿sí?, que el precio es una variable que influye, ¿verdad? El precio influye en el PIB, en lo que usted quiera. Entonces, si bien en términos nominales hemos estado en aumento, pero en términos reales, en términos de capacidad de compra, disminuyó. ¿Sí? Entonces, como economistas, debemos manejar con mucha propiedad, ¿sí?, las variables económicas. Para hacer análisis económico, siempre tome usted en cuenta variables reales, pero nunca variables nominales. A eso me referí. Muy bien, licenciado, gracias por la aclaración. Bueno, que tengan una tarde bonita. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lisa. Sigan